Esta sección es presentada por Mazda. Y estoy aquí con Luis Manuel El Chacho López para hablar de cómo se está modificando el esquema de la industria automotriz, ¿no? En todo. Sí, en todo, absolutamente. Buenos días a todos, Pedro. Pues fíjate que un lanzamiento que me llamó mucho la atención porque tardó en llegar a México, cuando en Estados Unidos tiene ya muchos años, pero General Motors a través de Chevrolet presenta un coche que es desde el 2008-2009 uno de los más innovadores porque es un coche híbrido que se llama de rango extendido. Se presentó la semana pasada aquí en México, ya para la venta, el Chevrolet Bolt, que este año fue ahí en el Auto Show de Los Ángeles considerado el auto ecológico del año. Puede darte hasta 676 kilómetros con carga completa de combustible y carga completa de energía eléctrica. Es un coche que mezcla de una forma muy particular los dos mundos, los dos universos, el universo de la combustión interna, que tiene un motor de mecánica térmica, que nunca le manda, por ejemplo, potencia a las ruedas, sino que está funcionando siempre para generar energía eléctrica y que tengas siempre a disposición tu vehículo eléctrico que no contamina o que contamina lo menos posible. Es decir, esta es una apuesta que al principio fue muy criticada porque todo el mundo decía, ¿para qué tienes un motor de combustión que no te está generando potencia directa? Te está regenerando la carga de las baterías. Pero lo hicieron y creo que lo han perfeccionado a lo largo de ese trecho, desde ese año 2009, que particularmente fue un año muy difícil para la industria norteamericana automotriz. Y bueno, lo vemos ahí que la verdad tiene números impresionantes, pero lo más importante, creo yo, Pedro, es esto que tú dices, que México, a final de cuentas, tiene que entrar o tiene que caminar dentro de este tipo de esquemas para comenzar a evolucionar en el tema de movilidad y sobre todo en el tema del cuidado y la protección al medio ambiente. Porque hoy no estamos haciendo prácticamente nada y este es uno de los mejores ejemplos. Esta tecnología tiene ya circulando muchos años. Apenas después de muchos esfuerzos, después de muchas negociaciones incluso con el gobierno federal, marcas como General Motors puede introducir este tipo de autos, pero lo hace lejos de esquemas como por ejemplo están haciendo estados como California en los Estados Unidos, en donde tú tienes un bono, por ejemplo, por tener este tipo de tecnología. Y a eso no hemos llegado. Exacto. No hay muchos estímulos porque estos coches desgraciadamente llegan a precios todavía bastante elevados. No son coches de volumen, de movimiento muy rápido en el mercado. Entonces, creo que si podemos comenzar a pensar en que esta tecnología es lo que va a solucionar muchos problemas de contaminación y muchos problemas que son incluso ya problemas de salud en México, tendríamos que acelerar que estos vehículos y estas tecnologías llegaran a la mayor cantidad de público posible, ¿no? Sería, yo pienso, extraordinario el que pudiéramos ver, ahora sí, porque ha habido varios intentos, ¿eh? Ha habido varios intentos, incluso hubo uno muy bueno, a mí me pareció muy bueno de entrada, que fue el de los taxis ecológicos, te acordarás, con coches eléctricos. Pero el gran problema de ese tipo de tecnología es que no necesariamente puedes terminar todo tu ciclo, todo tu recorrido antes de recargar el auto. Y menos en un taxi, que dices, bueno, lo tomas en el centro de la ciudad y quieres ir a Santa Fe, pues te avientas una descarga de batería muy fuerte, sí, a la cual a lo mejor ese coche en ese momento no se puede enfrentar. Entonces tiene sus complicaciones. Este tipo de tecnología que presenta General Motors a partir de este mes en México, te da otra posibilidad, que puedes tener un rango extendido de utilización de la corriente eléctrica de tu auto, para llegar tal vez un poco más lejos sin depender de conectarte, además de que lo puedes conectar, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Tenemos una gran variedad de tecnología a disposición, pero tenemos pocas formas de acceder a ella. Y creo que ahí vale la pena que hagamos el esfuerzo para abrir las posibilidades, ¿no? Uno de los aspectos que se han venido trabajando en la industria está este tema de las baterías y la carga rápida, porque se requiere que no sea una carga Sí, que te imposibilite el auto, ¿no? Que te haga parar por un periodo de
desde 45 minutos hasta 3 horas para poder recargar el auto. Ese es un gran problema. O sea, porque tú llegas a una gasolinera, lleno por favor, joven. ¡Pum! Y en 3 minutos estás fuera. En 3 minutos ya te lavaron el vidrio, ya te atendieron. Ya te atendieron y vas y pagas y se acabó. Ajá. Ahora, el tema futuro, ahorita no, el tema futuro será lleno por favor, joven. Entonces, carga. Te conectarás y te tendrás que cargar en un plazo que sea razonable para que la viabilidad del proceso se dé. Claro, y hay otro tipo de tecnologías todavía mucho más arriesgadas o mucho más avanzadas, como el tema de los tapetes de carga, que a través de electromagnetismo, por ejemplo, van cargando conforme se da el movimiento del coche, van cargando las baterías del coche eléctrico. Esto lo están comenzando a poner en práctica en Alemania. Hacen en una carretera, en un autobahn, un carril especial que dura 7, 8 kilómetros, donde hay un tapete corrido de carga electromagnética. Para que vaya captando la batería de tu coche. Te metes a cierta velocidad, vas en una velocidad regulada y después de 7 kilómetros ya recargaste un poco tu batería. Y no tienes que pararte en el autobahn. De ese tipo de tecnología tenemos que traerla de inmediato a México, la tenemos que empezar a implementar. ¿Por qué? Pues porque estamos en una tablita muy delgada, en una línea muy delgada entre generar más contaminación y empezar a mitigar que es un problema muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y además, digamos, es un cambio de paradigma que va a llevar años, lo entendemos así, pero el proceso como tal, la evolución para ese cambio, ya se está dando. Ya se está dando, el chiste es comenzar. En México hemos comenzado así, muy incipientemente, a ver cosas, a ver el panorama de este tipo de tecnología, pero no se ha determinado, no se ha notado una determinación importante por entrarle a los temas, que esto es algo que es muy necesario, porque entre más tarde México avance en esta adopción de tecnologías, va a terminar más retrasado, va a ser más costoso emparejarse con los otros países, y eso a final de cuentas lo paga el usuario, claro. ¿No? Oye, mucha gente me ha preguntado cómo les fue con el nuevo reglamento de tránsito. Híjole. De martes a jueves. Ha sido complicado el proceso. Obviamente hay cosas buenas, hay cosas malas, pero algo que a mí me llamó mucho la atención es que mucha gente desconoce en dónde están, por ejemplo, las multas que llevas acumuladas y las que vas a tener nuevas. Me puse a preguntarle a varios usuarios de este tipo de tecnología nueva, ¿no? La tecnología de las aplicaciones, por ejemplo, y hemos descubierto cosas muy importantes. Hay 2 aplicaciones que a mí me llamaron mucho la atención, que están funcionando ya y que son verdaderamente útiles. Una se llama Auto Chilango, así la pueden identificar en los displays de las tiendas y de los teléfonos. Esta aplicación tiene muchas cosas, hace muchas cosas por ti, te avisa, por ejemplo, tú metes los datos de tu compañía de seguros, de tu placa, de tu licencia, y te va avisando, por ejemplo, cuándo vence tu póliza de seguro, cuándo tienes que renovarla, te va avisando, por ejemplo, cuándo tienes que verificar el coche, y te va avisando si es que tienes ya una fotomulta o una infracción, para que de inmediato... Ahí si la atiendas. Exacto, la atiendas. Y hay otra que se llama Verifica, que ya está, este es el logo, no hay ninguna tipografía, pero esta es también una muy buena aplicación, desarrolladas aquí en México, por cierto, que hace lo mismo, te manda alertas de cómo está tu situación, por ejemplo, con la verificación vehicular. Si tu coche termina con tal placa, te va recordando que ya te toca pasar por el verificentro, te va diciendo, por ejemplo, también cómo te va mandando alertas para que estés pendiente si tienes una nueva multa o si no, o si tienes que pagar los derechos vehiculares, la tenencia, todo este tipo de cosas que son fundamentales y que tienes que tener al día, claro, para que las puedas tener ya en tu teléfono celular. Incluso, fíjate, algo muy bueno que tiene la otra aplicación, la de Auto Chilango, es que en colaboración con diferentes instancias, si tú ves un abuso o hay un abuso
de los agentes de tránsito, de este tipo de cosas que siempre hay, Lo reportas ahí. lo puedes reportar directamente a través de la aplicación. Entonces, vaya, es simplemente darle a la gente herramientas para que puedan tener en orden las cosas y acercarse a este tipo de tecnologías, a este tipo de instrumentos para poder pues movilizarse mejor, agilizar mejor este tipo de nuevas modalidades, ¿no? Pues fíjense, ahí está. ¿Cómo ves, Pedro? Yo pienso que vamos a tener muchos problemas con este reglamento nuevo. Yo también. Yo también. Fíjate, ayer me tocó una cosa tremenda. No me he fijado mucho en los límites de velocidad porque creo que hay que respetarlos. Vamos a darle el privilegio de la duda a estas cosas. No hablaré de eso, pero hablo de la actitud que tenemos contra este tipo de cosas. Llego para incorporarme a Avenida Insurgente Sur, no me doy la vuelta continua porque tenía el alto. Cuando se pone la luz verde, vienen peatones, avanzo ligeramente, dejo que pasen los peatones. No sabes la cantidad de recordatorios familiares. Porque dejabas pasar. Porque dejaba pasar a los peatones y porque no me brinqué la vuelta continua con la luz en rojo. Creo que ahí es donde va a ocasionar muchas cosas. La gente se desespera hoy en la Ciudad de México al instante. Sí, al instante. Hay poca tolerancia porque, bueno, también hay que verlo. La gente está desesperada por algo. Y está desesperada porque el tráfico está tremendo. Tremendo, tremendo, cada vez peor. A mí me parece que uno de los grandes temas es este, y otro de los grandes temas es el hecho de que el control que debe haber está siendo muy insuficiente, Pedro. No hay los suficientes agentes de tránsito u operativos que puedan vigilar todas estas cosas, porque seguimos viendo que hay mucha gente que va texteando en los teléfonos, seguimos viendo que hay, por ejemplo, transporte público que está descendiendo pasajeros en segunda o tercera fila, sí, no, hombre, es una, oye, sin tener el mínimo criterio para proteger al usuario, porque los bajas al arroyo de los coches. El otro día me tocó también otro tema. Estaba aquí en la colonia Roma, en la colonia Condesa, en un trayecto de 1,5 kilómetros, cuando mucho. ¿Sabes cuántos ciclistas conté sin casco, sin protección alguna, sin señalamiento alguno y con audífonos en los oídos todos? ¿Cuántos? 23. Hijo. 23 chavos, que digo, estaban en fin de semana, buena onda, pero es muy peligroso andar en bici sin tener audición. Sí, imagínate. Eso no está, ni siquiera está contemplado en un reglamento. Tenemos la otra foto, mi querido Alex. Te voy a enseñar esta foto que le pedí a mi amigo Alejandro Constantonis. ¿Cuánto le echas de multa acá a este compañero? Pues manejando con el celular en la mano, lo que le toca, ¿no? sin cinturón de seguridad. Más como 2,000 por lo del celular. Qué y 700 por manejar sin cinturón de seguridad en una patrulla. Qué barbaridad. Pues sí. Pero dirán, así es estamos. que yo soy autoridad. Pues sí, pero hay que predicar con el ejemplo. Claro. ¿No? De ahí partimos. Las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Claro. Y cuando tú ves esto, dices, pues ¿yo por qué? Tiene que haber un sentido de responsabilidad que, pues en este caso, ¿no? Pues arrastremos ahora nosotros a estos colegas, a estos compañeros para que pues le entren también a lo del reglamento, ¿no? ¿Cómo la ves, pues, Pedro? Pues nada, que me da pena. Me da mucha pena a mí, me da mucha pena porque a final de cuentas vemos que, por ejemplo, ya lo dijiste bien, la palabra convence. Para convencer sobre este nuevo reglamento de tránsito no hubo previamente una sola palabra. Nada. No hubo un aviso, no hubo nada. Así como va, hasta que estaba ya aquí en la puerta. Y después, pues esto no da ningún convencimiento. Esto no da ninguna clave de que la autoridad tiene en la mira, por ejemplo, el objetivo principal, que es reducir los accidentes. Ojalá se reduzcan, ojalá. ¿Sí? Pero bueno, confiemos en que brinquemos esos obstáculos. Bueno, yo por lo pronto ya me voy a comprar mi bicicleta. Ándale, o una motito, ¿no? Cada vez tengo más amigos que andan en bici, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. Es difícil andar en bici en México. Muy es difícil. Complicado, es muy difícil. Pero ¿sabes qué? Entre más bicis haya y entre más visibles sean los que andan bien en bici,
los que saben andar bien en bici, los que pueden generar mayor y mejor movilidad con las bicis, vamos todos a tener que ir a ese rubro, ¿no? Yo pienso que sí, eso y un buen transporte público que sería pues clave, ¿no? Un buen transporte público. Sí, sobre todo el transporte público que se ha descuidado en México de una forma impresionante, impresionante. En los días del Gran Premio de México me subí varias veces al metro y te da, después de muchos años de no hacerlo lógicamente, y te da la impresión de que estás en las mismas instalaciones de aquel metro de 1971. Sí, pero con el triple de gente. Exacto, con el triple de gente y en unas condiciones como si no le hubieran hecho nada desde esos años para acá. Sí, sí, y luego nos preguntamos por qué le suceden estas cosas al metro, ¿no? De la línea 2, etcétera. Hay un descuido total. Total. En toda la línea, gracias como siempre, Chacho. No, al contrario, mi querido Pedro. Aquí nos vemos la próxima semana. Ahí estamos, con mucho entusiasmo. Vamos a hacer un corte, si me lo permiten ustedes. Aquí regresaremos con más información. Regenerando la carga de las baterías. Pero lo hicieron y creo que lo han perfeccionado a lo largo de ese trecho, desde ese año 2009, que particularmente fue un año muy difícil para la industria norteamericana automotriz. Y bueno, lo vemos ahí que la verdad tiene números impresionantes, pero lo más importante, creo yo, Pedro, es esto que tú dices, que México a final de cuentas tiene que entrar o tiene que caminar dentro de este tipo de esquemas para comenzar a evolucionar en el tema de movilidad y sobre todo en el tema del cuidado y la protección al medio ambiente. Porque hoy no estamos haciendo prácticamente nada y este es uno de los mejores ejemplos. Esta tecnología tiene ya circulando muchos años. Apenas después de muchos esfuerzos, después de muchas negociaciones incluso con el gobierno federal, marcas como General Motors puede introducir este tipo de autos, pero lo hace lejos de esquemas como por ejemplo están haciendo estados como California en los Estados Unidos, en donde tú tienes un bono, por ejemplo. Esta sección es presentada por Mazda. Desgastan. Y estoy aquí con Luis Manuel El Chacho López para hablar de cómo se está modificando el esquema de la industria automotriz, ¿no? En todo. Sí, en todo, absolutamente. Buenos días a todos, Pedro. Pues fíjate que un lanzamiento que me llamó mucho la atención porque tardó en llegar a México, cuando en Estados Unidos tiene ya muchos años, pero General Motors a través de Chevrolet presenta un coche que es desde el 2008-2009, una interna que tiene un motor de mecánica térmica que nunca le manda, por ejemplo, potencia a las ruedas, sino que está funcionando siempre para generar energía eléctrica y que tengas siempre a disposición tu vehículo eléctrico que no contamina o que contamina lo menos posible. Es decir, esta es una apuesta que al principio fue muy criticada porque todo el mundo decía, ¿para qué tienes un motor de combustión que no te está generando potencia directa? Está uno de los más innovadores porque es un coche híbrido que se llama de rango extendido. Se presentó la semana pasada aquí en México ya para la venta el Chevrolet Bolt, que este año fue ahí en el Auto Show de Los Ángeles considerado el auto ecológico del año. Puede darte hasta 676 kilómetros con carga completa de combustible y carga completa de energía eléctrica. Es un coche que mezcla de una forma muy particular los dos mundos, los dos universos, el universo de la combustión